Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una metodología que la verdad va mucho más allá de la venta B2B tradicional. O sea, por un momento vamos a olvidarnos de esa idea de ser vendedores. Vamos a pensar más como ingenieros, pero ojo, ingenieros que no construyen máquinas, sino que diseñan conversaciones para llegar de verdad a la raíz de los problemas de un cliente. Vamos a empezar con una sensación que seguro que suena familiar, ¿a que sí? Esa llamada que parece que ha ido genial, todo fluye, pero al final, nada, se queda en nada. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Porque la mayoría de las veces nos quedamos en la superficie, rascando los síntomas, pero sin llegar a tocar esa herida real, esa que de verdad duele y que hace que una empresa diga, vale, necesita invertir en una solución, ya. Y justo ahí es donde entra en juego el spin de profundidad. Y cuidado, que no es el spin de toda la vida que mucha gente conoce, no, esto es otra cosa. Es un sistema, yo diría que casi quirúrgico. Hablamos de 10 procedimientos súper claros para diseccionar un problema, encontrar su origen y montar un caso de negocio tan sólido que la venta no es que sea una opción, es que es la única conclusión lógica. Vale, pues el mapa de ruta que vamos a seguir se divide en 4 grandes fases. Primero, la preparación estratégica, que es como el trabajo previo de un detective. Después, nos metemos de lleno en el diagnóstico central para encontrar la causa raíz. Luego, la fase 3, construir la urgencia. Y finalmente, cerraremos viendo cómo transformar todo ese análisis en un resultado tangible. ¡Vamos a ello! Fase 1. Y ojo, que esta es quizá la más importante y, curiosamente, la que más a menudo se ignora. Todo el trabajo empieza mucho antes de descolgar el teléfono o entrar en la reunión. La idea es diseñar la conversación, pues como un arquitecto diseña un edificio, sabiendo exactamente qué se quiere construir con una estructura y un propósito clarísimos. A ver, el primer procedimiento es muy claro. Se acabó eso de improvisar. En vez de lanzar preguntas al aire a ver qué pasa, lo integramos todo en un sistema. ¿Cómo? Pues primero definimos un objetivo de descubrimiento. ¿Qué quiero saber de verdad? Segundo, planteamos una hipótesis inicial, en plan científico. Mi intuición me dice que su problema podría venir por aquí. Y tercero, decidimos qué variables, qué datos clave necesitamos validar durante la charla para confirmar o descartar esa hipótesis. Y aquí llega el cambio de mentalidad que es fundamental. El objetivo no es salir de allí con una venta. No, el objetivo es analizar. Hay que poner ese sombrero de analista estratégico, de consultor. El trabajo es entender el negocio del cliente a un nivel profundísimo, antes siquiera de pensar en proponer una solución. Bien, segundo procedimiento, la exploración selectiva. Esto significa que se acabaron las preguntas genéricas de «cuéntame sobre tu negocio». No. La investigación previa es el pilar de todo esto. La conversación no es para descubrir desde cero, es para validar lo que ya hemos investigado y para profundizar en los procesos clave. El objetivo es ir construyendo un mapa mental del negocio del cliente. Cada pregunta que hacemos tiene que tener un propósito, tiene que añadir una pieza a ese puzzle. Venga, pasamos a la fase 2. Y esta es, digamos, el corazón de la metodología, el diagnóstico central. Aquí es donde dejamos de hablar del contexto general y empezamos, literalmente, a excavar para desenterrar los problemas reales, los que de verdad están impactando en el negocio. Vale, ahora toca identificar el problema, pero de una forma muy estructurada. Llevamos la conversación hacia las dificultades concretas. Escuchamos atentamente los síntomas que nos cuentan. Hay retrasos, tenemos muchos errores, los clientes se quejan, pero, y esto es lo más importante, no nos quedamos ahí. En cuanto escuchamos un síntoma, nuestra cabeza tiene que hacer clic y preguntarse, vale, ¿y por qué pasa esto? Y mentalmente ya vamos clasificando los problemas por su posible impacto. Y es que justo aquí es donde se marca la gran diferencia. Un enfoque de venta tradicional se queda en el síntoma, en el dolor superficial. El ingeniero del descubrimiento no, va a buscar la causa raíz. Es la diferencia, para que nos entendamos, entre poner una tirita o hacer una cirugía para solucionar el problema de verdad. Mirad, vamos a verlo con un ejemplo súper claro. El cliente dice, mis informes siempre llegan tarde. Vale, eso es el síntoma. Un análisis superficial se quedaría con eso, pero un análisis de verdad profundo revela que la causa es un proceso manual, que es un cuello de botella brutal. El problema real no es que el informe llegue tarde, el problema es el sistema roto que lo está causando, y es ahí donde hay que apuntar. Perfecto. Ya tenemos la causa raíz localizada. ¿Y ahora qué? Pues ahora llega el quinto procedimiento, que es conectar los puntos, desarrollar las implicaciones. No es suficiente con saber que el proceso es manual. La pregunta clave, la que lo cambia todo, es ¿y qué? O sea, ¿qué impacto real tiene eso en el negocio? Y esto se hace de manera estratégica, pensando en las consecuencias como una especie de efecto dominó. A corto plazo, ¿qué pasa? Pues errores operativos, frustración. A medio plazo, esto se traduce en impacto financiero.
costes ocultos, puede que hasta pérdida de clientes, y a largo plazo, a largo plazo puede afectar a la competitividad de toda la empresa. Fijaos cómo hemos elevado un problema que parecía pequeño y táctico a algo totalmente estratégico. Entramos ya en la tercera fase. Tenemos el diagnóstico, sabemos que duele y por qué duele. Ahora toca transformar ese dolor en una razón. Bueno, en una razón irrefutable para que actúen ya. Se trata de construir la urgencia. Y la urgencia, en los negocios, se construye con números. Este es un punto de inflexión total. Hablar de ineficiencia o procesos lentos está bien, pero no mueve a nadie a firmar un cheque. Lo que sí lo hace es cuando esos problemas se miden en euros. Por eso, el sexto procedimiento es la cuantificación. Hay que traducir todas esas implicaciones a un idioma que todo el mundo en la empresa entiende, el idioma del dinero. Hablamos de euros perdidos, de horas de productividad por el desagüe, de clientes que se marchan. Pensemos un segundo en la diferencia abismal que hay. No es lo mismo decir, oye, nuestro proceso manual es un poco lento, que decir, este proceso nos está costando 250.000 euros al año. Lo primero es una queja, un comentario de pasillo. Lo segundo es una emergencia en el cuadro de mandos. Y las emergencias, claro, requieren soluciones inmediatas. Una vez que el coste del problema está encima de la mesa y duele, llegamos al séptimo paso. Y este es muy sutil pero potentísimo, conseguir que la solución nazca de ellos. En lugar de soltar nuestro rollo de ventas, guiamos con preguntas tipo ¿y cómo cambiaría todo si ese proceso se pudiera automatizar? El objetivo es casi mágico, sí, que sea la propia persona quien conecte las ideas y verbalice «necesito una solución para esto, ya». Y con esto llegamos a la fase final. Ya hemos hecho el diagnóstico, la necesidad es evidente y, lo más importante, está cuantificada. Ahora toca cerrar el círculo. Hay que asegurarse de que todo este trabajo de ingeniería se traduce en un avance real en la venta y, sobre todo, que se convierte en una habilidad que podamos repetir una y otra vez. El octavo procedimiento consiste en priorizar, porque, seamos sinceros, ninguna empresa tiene un único problema, siempre hay varios frentes abiertos. Aquí el trabajo es sentarse con el cliente y juntos poner orden. De todo esto que hemos visto, ¿qué es lo que más impacto tiene? ¿Qué es lo más urgente? Así nos aseguramos de enfocar los esfuerzos en lo que de verdad va a generar un cambio. A continuación, el noveno paso, que es clave para no perder todo el trabajo hecho: integrar el diagnóstico en el proceso comercial. Esto quiere decir que los hallazgos se documentan de forma estructurada, se usan para construir los argumentos y, lo más importante de todo, se convierten en la columna vertebral de la propuesta de valor. La propuesta ya no va de las características de nuestro producto, va de cómo vamos a solucionarles ese problema que les cuesta 250.000 euros al año. Y llegamos al final, al décimo y último procedimiento. Esto no es un truco de magia que se usa y ya está. Es un sistema de mejora continua. Un ciclo. Después de cada conversación hay que pararse a pensar. ¿Qué tal ha ido el diagnóstico? ¿Podría haber hecho mejores preguntas? Se trata de analizar, ajustar y fortalecer esa capacidad de descubrimiento hasta que se convierte en tu principal ventaja competitiva, algo que nadie más puede copiar. Y quiero terminar con una reflexión final. ¿Qué pasaría en los resultados si la principal ventaja competitiva no fuera el producto, ni el precio, sino la capacidad de entender el negocio del cliente mejor que la competencia, incluso a veces mejor que ellos mismos? Pues justo ahí, en esa pregunta, reside todo el poder de esta transformación, la de pasar de ser un vendedor a un auténtico ingeniero del descubrimiento.